Bueno, en primer lugar, gracias a todos y a todas por la asistencia. La verdad es que tenemos el salón así, a reventar, como dice la compañera. Agradecer a la plataforma 14 de abril de Puzol el poder organizar junto con el Foro Republicano del Can de Morvedre este acto y todos los actos que hemos organizado de cara a todo el mes de abril y también en mayo en homenaje a los fusilados del cementerio de Sagunto. También la colaboración de la Fundación Juan Negrín, de AGE, de la Asociación AGE, Archivo, Guerra y Exilio, de la Coordinadora de Asociacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, también de la colaboración de Esquerra Unida, del Partido Comunista, de Acció Ecologista Oro y de Comisiones Obreras. Seguidamente yo voy a ser bastante breve. El objetivo principal de este acto, de esta actividad, es dar a conocer un poco la perspectiva particular de cada una de las personas que nos acompañan, de cada uno de los ponentes, el significado y las consecuencias que tuvo el exilio republicano español, partiendo un poco de ese origen cronológico del exilio. Para ello, cada uno de los participantes, desde su experiencia ha desarrollado una etapa documentalista particular, bien a través de sus legados de su propia familia, como de las propias consecuencias del exilio en sus vidas, así como de los estudios y trabajos que han realizado bajo la influencia de ese exilio, ¿no? Tras la presentación, los ponentes, las líneas básicas, estábamos hablando que podrían ser un poco cronológicas al respecto de las vivencias que han tenido, teniendo como referencia la introducción histórica del exilio y el cierre de la actividad con una postura un poco más documental que personal. Como entidades, tanto la Fundación Juan Negrín como AGE son quienes hacen un poco esta introducción de la actividad. En referencia a cada uno de los ponentes, ahora haré una breve presentación de cada uno de ellos, partiendo del origen del propio exilio republicano, la guerra civil, la dictadura franquista, la sociedad actual y los distintos gobiernos de España desde la transición de manera consecutiva y lo que es el legado de la Segunda República. Yo quería recordar que nosotros tenemos una deuda, no solo las personas más mayores, sino los más jóvenes, con aquellos que perdieron su vida por la libertad, por la democracia, por la dignidad y por la Segunda República, que no debe quedar en acciones meramente pasajeras y de pasar página, como dicen algunos. Sirve de poco devolver los restos de las fosas comunes si a la vez enterramos esa memoria democrática y esa memoria de sus vivencias, de sus vidas, de su lucha por una sociedad más justa, como se pretendía en la Segunda República. Por ello, esta actividad no es únicamente que también una visión divulgativa, una parte divulgativa, histórica y también educativa, sino tiene que servir también para concienciar y para despertar, sobre todo también en los más jóvenes, esa conciencia de una sociedad más justa y de defender el hecho de que queremos dejar de ser súbditos y apostar por una democracia real, y eso pasa evidentemente por la Tercera República. Yo voy a pasar a presentar a los compañeros y compañeras que nos acompañan. Sí que disculpar al compañero Juan Barceló, que está de camino y se incorporará. A mi derecha tenemos a Carmen Negrín Fetter, que ya la conocéis evidentemente públicamente. Ella nació en Estados Unidos en el año 47. Su padre consiguió con dificultad, evidentemente, abandonar Rusia hacia el continente americano, donde se encontraba realizando un curso de pilotos durante los últimos coletazos de la Guerra Civil. Su madre, americana, siendo descendiente de los llamados peregrinos de Mayflower, los primeros colonos anglosajones que se establecieron en la costa de Massachusetts. Carmen pasó la primera parte de su infancia junto a su hermano Juan en Estados Unidos, hasta que la enfermedad de su madre llevó a que su abuelo Juan Negrín, el presidente del gobierno de la Segunda República,
se hiciera cargo en su residencia de exilio en París. Ese fue su hogar hasta el fallecimiento de su abuelo, hasta que abandonara tierras francesas hacia México con tan solo 9 años, donde pasó su adolescencia. Continuó los estudios en el Liceo francés, se graduó en literatura comparada, en la Sorbonne en literatura francesa, en el René Descartes en ciencias de la educación. Es decir, tiene una larga trayectoria también académica, ha trabajado durante 30 años para la UNESCO, también ha colaborado con varias ONGs especializadas en cuestiones indígenas. Actualmente, y en nombre de la Fundación, es presidenta de honor de la Fundación Juan Negrín, donde ha ido depositando el gran legado documental de su abuelo. Como ella misma define, la tarea de la Fundación ha sido emprendida para que la memoria de su abuelo Juan Negrín y para que los cientos de miles de compañeros que compartieron su suerte durante la guerra y durante el exilio, para todos aquellos que casi durante 40 años fueron silenciados y sobre todo para que las generaciones futuras puedan conocer y enorgullecerse, ¿no?, de un pasado que les quisieron robar. Es autora también del libro Juan Negrín, el estadista, y como ahora mismo demuestra con su participación en este acto, una persona cercana, comprometida, quien se niega a creer que la Segunda República fue un sueño y tan solo una breve etapa más en nuestra historia de España. Elena, que a Elena también la conocéis, a Elena Auriol, vecina de Sagunto, que nació en A Coruña, licenciada en Bellas Artes, Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia, que recibió una beca del gobierno francés para poder estudiar en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, algo que le permitió mejorar sus estudios de grabado y litografía. En el 81 obtuvo la cátedra de dibujo, por la cual impartió clases en varios institutos hasta llegar a la capital del Camp de Morvedre, donde posteriormente fijó su residencia. Compagina la enseñanza con la pintura y el dibujo y el grabado. Ha expuesto sus obras en Orense, en Barcelona, en Valencia, aquí en Sagunto. Una de sus obras la tenéis ahí fuera, que luego sí que le pido que explique un poco la obra para poder interpretarla. Respecto a sus pinturas, por ejemplo, utiliza diferentes técnicas con especial predilección de materiales auténticos sobre madera, como es el caso de los que tenemos aquí fuera. Sus trabajos como colorista están en las ilustraciones de los libros, Médico novato y Doctor Uriel, trabajos compartidos con su marido, Vicente Llobell Bisbal, Sento. También es autora del libro No se fusila en domingo, editado por Fuera de Ruta, siendo estas las memorias de Pablo Uriel, un joven médico sorprendido por el alzamiento nacional. Bueno, para ella es un privilegio poder contar la historia de su padre, principalmente para que los jóvenes la entiendan, pudiendo comparar así que las cosas no son siempre como nos las han enseñado. Se reconoce como agnóstica convencida y combina a la perfección sus ilustraciones con la parcela documentalista. El compañero Juan Barceló, ahora luego comentaré cuando pueda llegar. Por parte también está el compañero Tomás García Azcárate, que él es nacido en París, en el seno de una familia roja española, ingeniero agrónomo, economista e investigador del CSIC. La impronta mayor viene de su familia materna, de tradición institucionalista. Humersindo de Azcárate, su tío abuelo, fue, entre otros, el impulsor en 1908 de la Ley de Represión de la Usura, o la conocida como Ley Azcárate, siendo además de los miembros fundadores de la institución de la libre enseñanza. Fue secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones, puesto que abandonó a demanda del presidente Negrín para ejercer como embajador de la República Española en Londres. Ostentaba la graduación de teniente general, acabando la guerra con el cargo de inspector general de ingenieros. Almudena Grandes noveló de forma extraordinaria la complicidad que existía entre los dos hombres. A su madre le pilló el golpe de Estado, el golpe de Casado, siendo enfermera en el Hospital de los Belgas, en la ciudad de Onteniente. Fue encarcelada también junto con las 13 Rosas, sacada de prisión por el capitán asistente de Azcárate, que aún habiéndose pasado al lado de los casadistas le importó más la solidaridad castrense. Evacuada a Valencia, el cónsul inglés le sacó de España en su coche oficial. Posteriormente partió a México, donde conoció al que posteriormente sería el padre de Tomás, quien había sido el garbanzo negro de una familia conservadora de Málaga.
Se licenció en Derecho en 1931, el mismo año que ingresó en las Juventudes Comunistas, donde acabó siendo director de la Escuela de Cuadros de la JSU. Al final de la guerra se exilió a Francia, siendo internado en el campo de concentración de Saint-Cyprien, marchando posteriormente a Santo Domingo y finalmente a México. El partido mandó a su madre a Nueva York, primero a realizar operaciones clandestinas y a su padre a Praga, pero se reencontraron al final en París, donde engendraron a sus 3 hijos, Ana, Teresa y Tomás, quienes años más tarde volvieron a cursar estudios universitarios en España. Tomás en 1973. Su padre llegó a ser responsable de la Comisión Económica del Partido Comunista de España y diputado por Málaga en las 2 primeras legislaturas, así como consejero de Industria y Comercio en la primera Junta de Andalucía. Su madre fue intérprete de conferencia, pero siguió haciendo distintas labores, pasando la frontera y organizando la campaña para salvar al dirigente comunista Juan Grimau, que finalmente fue ejecutado. Y el último de los ponentes, que esperamos que llegue pronto para poder intervenir, es Juan Barceló, de la Asociación Archivo Guerra y Exilio, que es editor, escritor, periodista, historiador y, como él mismo se define, un perseverante aprendiz, despertando su conciencia de activista, las luchas obreras y estudiantiles contra el terrorismo de la dictadura franquista. Posteriormente montó, junto a su compañera Dolores Cabra, una editorial, convirtiéndose también a su vez de forma explícita en libreros durante más de 20 años. Esa experiencia como legado una gran biblioteca con miles de títulos, a destacar principalmente aquellos referentes al tema de España y su lamentable historia. Ha participado en programas de radio y televisión como temas de viajes y de la dictadura, en cursos, seminarios, congresos referentes a los siglos XVIII, XIX y XX. Ha trabajado en la organización de distintas exposiciones sobre nuestro pasado más reciente. Actualmente es comisario de una de ellas, Los niños de la guerra cuentan sus vidas, cuentan su historia, en referencia a los niños exiliados a la Unión Soviética durante la Guerra Civil en 1938, la cual se exhibe actualmente por los institutos de educación secundaria. También autor de otros trabajos del libro, Brunete, El nacimiento del Ejército Popular, y actualmente compagina su jubilación con los estudios e investigación de las actividades de la Asociación AGE y en colaboración con los entornos relacionados con la memoria histórica y democrática, en especial en el ámbito educativo y periodístico. Si ha habido algún error en la descripción de los compañeros y compañeras, pido disculpas, ya me corregiréis. Y ahora le voy a pasar la palabra a la compañera Elena Uriel. Voy a controlar un poquito el debate, van a hablar unos 10 minutos cada uno y luego al final haremos una ronda de preguntas del público. Gracias. Buenas tardes. Bueno, a mí me han adjudicado a empezar. Tengo 10 minutos, pero creo que seré más breve. Bueno, en principio, cuando Guillermo me contrató, yo creí que era para poner mis cuadros ahí fuera solamente. Entonces, como habéis visto, son cuadros que tienen que ver con los refugiados, con gente desplazada, con gente que está fuera de su casa de una manera no voluntaria. Entonces, después me manda el cartel y vi que también tenía que estar aquí. Vale, aquí estoy. Porque, en cierta manera, aparte de los cuadros de refugiados, que quiero explicar un poco, esos cuadros que pueden ser totalmente actuales, pueden ser de la guerra civil, de la salida de refugiados por la frontera francesa, como pueden ser los de ahora de Ucrania, como pueden ser cualquiera. Son gente como nosotros que se ha visto expulsada de sus casas para no volver. Esos cuadros, explico un poco brevemente, los hice cuando la guerra de Bosnia, porque nosotros tenemos un hijo acogido de la guerra de Bosnia. Entonces, vivimos muchísimo el éxodo de Bosnia, ¿no? Entonces, mis cuadros están ahí, pero después, ¿por qué estoy aquí hablando de los refugiados de la Segunda República? Porque mi madre, mis tíos abuelos fueron exiliados, fueron refugiados. O sea, pero además, yo creo que aquí a mí me impresionaba mucho estar con la gente con la que estoy, porque yo creo que ellos hablan un poco de historia con mayúsculas, yo traigo una historia con minúsculas. O sea, mi madre, por ejemplo, cuando tenía 18 años, que es la historia que puse ahí fuera, vivían en Gerona en una casa ocupada que había sido de un cura, por cierto, en la calle La Forja, que he ido a visitar por lo menos por la calle, y de repente entraron los nacionales y salieron corriendo con lo opuesto, como está pasando ahora con Ucrania. En invierno, era enero, debía de hacer un frío espantoso, se les fueron rompiendo las maletas de cartón a medida que avanzaban,
Y mi madre siempre contaba que mi abuela, que yo creí que era vieja por cómo contaba mi madre que sufría en aquel éxodo, mi abuela tenía 41 años, pero según mi madre, vamos, y las fotos que tenemos de poco después eran de una persona viejísima. Entonces llegan a la frontera, a mi abuelo, que iba recién operado de la cadera, con muletas, fue andando penosamente hasta allí, no lo dejaron pasar, lo tiraron a un lado del camino, y a mi madre y a mi abuela, unos negros senegaleses enormes, las cogían y los metían en camiones. Mi madre siempre recordaba aquellos minutos con el frío espantoso, con los negros, no habían visto un negro en su vida, y enormes, con ninguna piedad, los metían en camiones descubiertos. Entonces, al final, tras un periodo de ir por distintos refugios en camiones descubiertos alguna vez, llegaron a Brest, arriba, y allí los metieron en un campo de internamiento, donde estuvieron 4 o 5 meses. Ahora he descubierto, me he puesto en contacto con la Universidad de Brest y están todos los papeles. Tengo hasta lo que costaron de mantener mi madre y mi abuela cada día en cada uno de los campos de internamiento donde estuvieron. Entonces, yo creo que Guillermo tenía un poco de razón, no solo me contrató para poner los cuadros fuera, sino que él sabía que mi familia, mi madre, mi abuela, mi abuelo, mis 2 tíos pequeños fueron niños enviados al extranjero para protegerlos, con la suerte que tuvieron que mis 2 tíos los llevó la Cruz Roja Suiza y fueron a Suiza, a Ginebra, una zona idílica, cuando en el 39 se veía ya que iba a empezar la Segunda Guerra Mundial. Los padres acogedores de Suiza quisieron adoptarlos porque decían que no se podían quedar allí como refugiados, tenían que ser o sus hijos o volverse a su país, y se volvieron a su país. La vuelta de los refugiados de la Segunda República, yo sé que para mi familia fue terrible, estuvieron mal trabajando, mal viviendo muchísimo tiempo porque eran rojos, habían vuelto del extranjero. Como anécdota, y acabo ya, mi tío Paco, que era muy pequeño, cuando se fue a Suiza, cuando volvió hablaba francés, y entonces aquí lo pasó fatal, porque aquí le decían, habla español, que tú eres un extranjero, que no sé qué. O sea que todas las salidas de refugiados se parecen muchísimo, sea el siglo que sea, y llevan haciéndose desde hace miles de años, y la humanidad no aprendemos a corregir esta catástrofe, no lo aprendemos. Gracias, Elena. Le voy a pasar la palabra al compañero Tomás, porque no ha podido llegar a tiempo. Sé que Juan Barceló está por el puerto, pero está un poco perdido. Ahora llegará. Bueno, muchas gracias a los organizadores por dar la palabra a un hijo del exilio, y hablo un poco en nombre porque tenemos varios chats de hijos del exilio y me han dicho, nos representas a todos, pórtate bien. Y bueno, pues lo voy a intentar, ¿no? Hay muchos exilios y, como diré al final, el nuestro, dentro de lo que cabe, ha tenido buen final. Y eso es notable. Nosotros vivimos siempre en España. Somos de aquellos exilados que siempre tenían la maleta preparada. Hablábamos español en casa y los padres nos corregían cuando cometíamos errores o en los trabajos para hacer la R correctamente fueron muy complicados. Y bueno, el brindis del año que viene en Madrid, eso era obligado. Y por decirlo, me acuerdo, siempre con la maleta preparada, las huelgas de Asturias en junio y julio del 66, y bueno, las maletas realmente preparadas porque esto se acababa, y era justo el primer verano en que nos íbamos a ir de vacaciones con nuestros padres. Y los 3 hijos nos acercamos y le dijimos, papá, mamá, sí, estamos muy contentos de volver a España, pero los mineros no podían haber esperado a septiembre. Claro, porque eran cosas que ocurren, ¿no? ¿Qué más? Vivimos siempre en España, pero el gran temor de nuestros padres es que nos hiciéramos franceses. La novia y tal, con lo cual nos mandaron a estudiar la carrera siempre en España. En mi caso, el año 73 todavía había la dictadura, pero en el caso de mi hermana fue el año 56.
para una familia española, progresista, cierto, pero dentro de un orden muy español, muy mucho español, dejar a tu hija con 17 años, mandarla a Madrid en el año de gloria 1956, tuvo que ser un desgarro tremendo para ellos, pero luego vino el 66, sí, eso es. Luego en el 69 le tocó a mi otra hermana y bueno, y luego yo en el 73, pero ya eran otros años. O sea, quiero decir que realmente era el estar en España. A todos los hijos nos dio tiempo a todo, a la militancia clandestina, a las detenciones, alguno a Carabanchel, en fin, hubo toda una serie de eventos en este recorrido. Él decía que en el fondo tuvimos mucha suerte porque mis padres vieron el final del túnel. Y al final de su recorrido, mi padre, lo has contado, pudo trabajar en su tierra, ser reconocido en su tierra, como diputado y como consejero autonómico. Y yo creo que es el momento de recordar a muchos que no tuvieron esta suerte. Muchos que se quedaron en camino y lo peor, que se quedaron en el olvido. Por eso, por ellos, por nosotros, la memoria histórica es tan importante. Por eso, por ellos, para que todos podamos vivir en paz y en concordia en nuestra tierra, estas actividades como las de hoy son, en mi opinión, en mi modesta opinión, decisivas. Muchas gracias por haberla organizado y muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias, Tomás. Bueno, y ahora como Juan Barceló todavía no ha podido llegar, luego podemos hacer una segunda ronda. Le doy la palabra a Carmen y, bueno, muchas gracias por estar aquí y es un honor tenerte con nosotros. No, gracias por tenernos. Bueno, yo quería empezar un poco antes del exilio, porque para mi familia, por lo menos para mi abuelo, por sus funciones, el exilio, la preparación del exilio, porque obviamente cuando uno es político tiene que preparar el mejor de los casos, pero también el peor de los casos. Entonces, el peor de los casos era efectivamente que se perdiera la guerra y que hubiera un exilio. Y empezaron, por lo menos los documentos que tengo, los primeros que tengo, son de octubre, noviembre del 38, organizando lo que luego se llamó el SERE, Servicio de... no sé qué, para los republicanos españoles, del exilio de los republicanos españoles, creo. Bueno, y entre otras cosas, bueno, voy a contar un poco los detalles. El primer exilio fue organizar el exilio del presidente, de Azaña. Eso ya empezó con algunas dificultades, porque Azaña quería irse y no volver. Tenía una casa en Francia y quería irse. Entonces mi abuelo lo acompañó, cruzó la frontera con él y lo llevó a la Embajada de París. Le obligó a quedarse en la Embajada de París, es decir, que mientras que todavía en España había soldados luchando, no se podía más que estar en la embajada y seguir representando el país, la república. El veintitantos de febrero, no me acuerdo qué día, 28, 24, así de febrero del 39, Azaña da su dimisión de todas maneras. Mi abuelo vuelve a España y sigue organizando la resistencia desde la parte centro-sur que quedaba todavía sin haber caído. Pide que todos los ministros se reúnan en Petrer y los responsables militares, y no vienen, claro, entre otros, Casado.
Y entonces mi abuelo va a Madrid, donde estaba casado, para tratar de negociar con él, pero claro, ya con la sospecha, obviamente, que estaba preparando su golpe de Estado, ¿no? Y de Madrid ve en qué situación está. Según me contó su compañera después, que en ese momento él habría pensado que si le caía una bomba encima sería mucho más fácil, ya se moriría, sería el final de la guerra y no había que preocuparse del resto, ¿no? Él había ofrecido además en un momento su vida a cambio de que dejaran a todas las demás personas libres, lo cual obviamente nunca se aceptó. Entonces él visitó la ciudad universitaria que había construido. Era un poco una despedida de su vida en España como médico, como pues secretario de la construcción de la ciudad universitaria, como toda la vida intelectual que había tenido antes de la guerra. Y también, claro, fue el lugar donde hubo más resistencia en varios momentos de Madrid y de la guerra. Y ahí se dio cuenta que, bueno, había pocas posibilidades de ir adelante, entonces volvió a Petrer y salió. Hubo 2 aviones, creo, uno con la Pasionaria, otro con mi abuelo y con Cisneros y otras personas. Creo que estaba también Álvarez del Valle, y sale para Francia. Y en Francia lo primero que trata de hacer, y ahí es donde empieza, si se puede decir así, el exilio, es organizar, en fin, hay la organización de los exiliados, pero también otra actividad más importante, para él por lo menos, que era organizar la República, el gobierno en el exilio. Y llama, pide que haya una reunión de los diferentes diputados, que además empieza o termina el 1 de abril en Francia. No pudo organizar. Entre marzo y abril nadie quería venir. Ya todo el mundo se había desinteresado y él insistió y hubo esa reunión. Y en esa reunión uno de los argumentos que él dio fue: miren los campos, miren dónde están los españoles. Tiene que haber una organización para mantener, en fin, para ayudarlos, para mantenerlos, etc. Y al final, pues, de una manera más o menos indirecta, se decidió que la República en exilio seguía. ¿Qué hace? Bueno, él había previsto una cierta cantidad de onzas de oro, no me acuerdo cuántas, no sé si eran 10 o algo así, por exiliado, para poder mantenerlos. Pero ese dinero estaba en custodia en Francia y los franceses no dieron acceso a esa cantidad. Entonces, en vez de facilitar el exilio de casi 500.000, un poco más de 500.000 de personas, lo pasaron mucho peor de lo que podían haberlo pasado, digamos. Entre Argelès y los diferentes, sobre todo Argelès, yo creo que fue uno de los peores. Luego, bueno, tenemos el exilio que contaste, Elena, que es muy, muy característico. La propaganda francesa diciendo: ya todo está bien, pueden volver a España, no les va a pasar nada, lo cual obviamente era totalmente mentira. Al mismo tiempo, la desilusión de los exiliados que llegan, que creen que llegan a la patria de la libertad, de la igualdad, fraternidad, etc. Y claro, no es así, el gobierno había cambiado, Blum había caído y era un gobierno de derechas que no quería oír hablar de los republicanos horribles que habían matado a los curas. Estaban ya, era el inicio de lo que venía, ¿no? Entonces toda esta gente se encuentra ahí en los campos, separando
padres, de las madres, de los niños, algunos en una parte de Francia, otros en otros, luego va avanzando el tiempo, los utilizan para trabajar, se los llevan como trabajadores forzados, mal pagados o no pagados. Construyen en particular o ayudan a construir los blockhouse después que están en toda la costa atlántica. Muchos se escapan, se meten en la resistencia. Por su lado, mi abuelo, cuando llegan los alemanes, no puedo decir que se sintiera exiliado, no lo creo. Obviamente no lo trataron muy bien, no lo dejaban oficialmente, no tenía derecho de vivir dentro de París, pero vivía dentro de París. Veía a quien quería, tenía teóricamente prohibido moverse, pero bueno, se movía. Y cuando llegan las tropas alemanas dentro de París, él se va a Londres. ¿Por qué Londres? Porque Londres es donde se iba, según él, y tenía razón, se iba a organizar la resistencia al nazifascismo. Es decir, la guerra ya había empezado y es de ahí donde había que estar y donde había que organizarse, donde estaba también el gobierno polaco en exilio, por ejemplo, y otros, y era con esa gente que había que trabajar. Entonces él se fue y claro, como se dan cuenta, pues estaba ocupado, muy ocupado, y no tenía tiempo de estar en exilio, entre comillas, ¿no? Y antes de irse a Londres, trata de sacar a Azaña. Azaña, es decir, va a buscarlo. Azaña no quiere irse, no quiere separarse de su mujer, no quiere irse de ahí en ese momento, entonces se queda y mi abuelo toma el barco y se va a Londres. Hace unos meses encontré un relato de su compañera que cuenta la salida de París hasta Burdeos. En vez de tardar, hoy día se tarda en coche 8 horas, 9 horas, 8 horas más bien, ni siquiera, pero en fin, ellos tardaron 5 días. Salieron con el gobierno francés y Feli, su compañera, dice que era peor que cuando salieron de España, que el desorden era pavoroso y que era peor que la salida de España, que ya era decir. Dice además que no se sabía ya, a medida que uno iba acercándose al sur de Francia, con qué miembros del gobierno se podía contar o no, porque todos se iban chaqueteando, como se dice en México. Y en fin, bueno, se va a Londres y en Londres tiene otras actividades que son, sigue también con la cuestión de ciencias, participa en experimentos sobre la presión en el corazón que se utilizaron para los submarinos, participa en las reuniones con la Fabian Society y diferentes discusiones sobre lo que podría ser la sociedad de naciones al final de la guerra. Es decir, que siempre era alguien que miraba hacia el futuro, siempre estaba organizando, trabajando y no miraba atrás, pero no se quedaba viviendo en el pasado. No había esa famosa maleta, no tenía intenciones de volver a España. Hubiera hecho lo que sea para que la gente pudiera volver a España, pero para él ya era un capítulo terminado. Lo cual no quiere decir que no seguía luchando para que la República se fortaleciera, ¿no? Después se termina la guerra, voy un poco rápidamente, en fin, se termina la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo no solía hablar de guerra civil, hablaba de guerra de España, y a veces hasta la llamaba Batalla de España,
siendo una batalla en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, era el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y con eso en vista, bueno, sigue las obras, las Naciones Unidas, las nuevas Naciones Unidas se instauran, él participa en todo eso, representa al gobierno en exilio en diferentes reuniones de la Asamblea. Hay otros que también lo representan, porque como de costumbre, en la izquierda somos mucho más liberales y cada quien tiene derecho a su forma de pensar, lo cual debilita, pero bueno. Y bueno, y sigue ocupándose, antes de todo eso, mucho antes de ir a Londres, todo se sigue ocupando de la gente que está en exilio, de organizar quién va a ir dónde, a qué país, con qué dinero, tratando de pagar los visados o los pasaportes de los unos y de los otros, habiendo también delegado a las diferentes asociaciones, agrupaciones, partidos políticos, que ellos escogieran quién consideraban que en prioridad tenía que salir de Francia e irse a donde fueran. Y uno de los comentarios que era muy divertido era que cuando empezaron a llegar a México, mi abuelo veía las listas de algunos y todos eran gente importante. Es decir, muchos no habían hecho gran cosa o eran, no sé, campesinos o panaderos, lo que sea, y de repente eran director de empresa. Porque claro, era una forma de tratar de... México ayudaba, según el currículum, a encontrarles un puesto correspondiente a lo que habían hecho en España, ¿no? Entonces, todos subían de categoría. Y paralelamente también a esto, su compañera, Félix, se había ocupado, era responsable de las residencias de niños en España. Los niños que encontraban huérfanos o a veces con la madre, pero ya sin padre, que estaban perdidos, bueno, los recogían, les trataban de dar de comer, ropa, comida, asilio. Y claro, al final de la guerra, ¿qué hacían con esos niños? Ellos también salían. Entonces muchos trataron, tengo algunas cartas que son terribles, que son entre las diferentes personas, en particular en cargo de una de las residencias que se llama La Garriga. Y los niños habían organizado para que salieran de España, llegar a Francia, y de ahí tenían que ir a Bélgica, y en realidad los volvieron a mandar de vuelta a España, y toda la angustia era encontrar esos niños, dónde estaban, tener las listas de los niños y cuál había estado en qué sitio y quién se ocupaba de ellos, porque eran chiquitos algunos, eran pequeñitos. A veces llegaban 3 hermanos o 4 hermanos de 2 meses a 6 años. Y ella, su preocupación durante muchos años era saber dónde estaban, si habían sobrevivido, si las enfermeras o las que los guardaban estaban bien y podían seguir ocupándose de ellos. Y claro, luego había las cartas de respuesta diciendo no, el nuevo régimen está a cargo de ellos y es un desastre, ya no se puede hacer nada. Entonces para ella ese era un exilio un poco diferente que el exilio de mi abuelo, porque ella además tenía su familia que se había quedado en España, sus 2, ¿cómo se llaman? Cuñados, yernos, nunca sé. Los esposos de las hermanas son cuñados. Bueno, los 2 los habían mandado a la cárcel, obviamente. Uno era condenado a muerte, el otro nada más 13 años. Entonces las 2 hermanas pues nunca pudieron tener hijos, porque cuando salieron
ya era muy tarde para ellas, eran demasiado mayores y además obviamente traumatizados. Y ella trató de volver a España cuando las primeras amnistías, porque no podía vivir sin saber cómo estaban las hermanas, ¿no? La preocupación constante es si han podido comer, si tienen un trabajo, sobre todo cuando los maridos estaban los dos en la cárcel, de qué vivían, ¿no? Entonces era siempre mandar paquetes a España, porque ese era otro exilio, que era el exilio interior. Y el tercer tipo de exilio, el de mi padre había sido piloto, empezó con 18 años, creo, más o menos, y era un piloto así un poco aventurero, como casi todos, además, creo. Y bueno, había tumbado varios aviones enemigos y uno de ellos se había quedado sin municiones. Entonces decidió tirar su avión sobre el otro avión y saltar del avión. Y se salvó de casualidad porque cayó en el lado republicano. Y claro, estuvo herido, etcétera, y entonces ahí decidieron, bueno, que se vaya a Rusia a tomar clases más clases de pilotaje y sobre todo pilotaje de bombardeo de noche. Pero bueno, le pilló el final de la guerra en Rusia y entonces los rusos no lo dejaron salir. Él no sabía ni siquiera que era prisionero, entre comillas, no sabía que su padre estaba escribiendo cartas pidiendo que volviera, que lo soltaran, que se fuera a Francia o a donde fuera, pero que se fuera. Y bueno, y de la noche a la mañana termina sus clases. Los rusos le ofrecen otras clases que eran de espionaje. Entonces mi abuelo dice, pero eso no estaba previsto en el programa. Y lo llevan a Moscú a hacer sus clases de espionaje y su comentario era en una entrevista, porque esto no me lo dijo a mí, porque él nunca hablaba de cómo fue su vida, ni durante la guerra, ni cómo llegó después a Estados Unidos de Rusia, en fin, no contaba, esa etapa de su vida la cerró, dio la vuelta a la página y la cerró. Y entonces, bueno, en una entrevista contó justamente que su aprendizaje fue que había perdido bastante tiempo, pero que aprendió a hacer fotografías. Que bueno, por fin, después de un año, logra salir, que debe de coincidir más o menos cuando empieza la guerra con Rusia, yo me imagino, ¿no? Cuando Alemania ataca a Rusia. Y entonces sale en un barco de turistas normal, el último, aparentemente, que salió, no sé exactamente de qué parte de Rusia, y se va a Estados Unidos, donde está el resto de la familia. Es decir, sus dos hermanos y su madre. Y en Estados Unidos estudia, porque como había empezado la guerra muy joven, pues sigue estudiando. Es un exilio de lujo, un poco que no es parecido a los otros, pero bueno. Y se diploma y busca trabajo. Y los americanos, obviamente, no, pues carta verde a alguien que ha hecho espionaje, no. Y no le dan la tarjeta para poder trabajar en Estados Unidos. Estaba casado con una americana, mi hermano todavía no había nacido, pero en fin, bueno, entonces se van a México. El exilio en México, otra cosa, ahí pues ya en ese momento empiezan todas las divisiones entre Prieto y Negrín, y mi abuelo le da instrucciones a mi padre, me dice, sobre todo, no hables con ningún refugiado, no pidas ningún favor a nadie porque no sabes con quién
caes quién te puede ayudar, quién no te puede ayudar. Y tengo que decir que mi padre lo pasó muy mal, lo pasó muy, muy mal durante muchos años, hasta que reconocieron les dieron la pensión a los exiliados militares, así que son muchos años. Y bueno, en México, ¿qué pasa? Pues están los diferentes grupos de exiliados. Después del final de la guerra se reúnen en las Cortes en Bellas Artes. Para el gobierno en exilio se reúne en Bellas Artes. Mi abuelo se había presentado para ser candidato, en fin, lo rechazan. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, entre socialistas se habían dividido y había la línea pietista, que era una línea, no sé cómo definirla, más de derechas, en fin, mucho más, sí, muy anticomunista para empezar, sobre todo. Esa sería la definición. Y expulsan a todo un grupo de socialistas, entre los cuales mi abuelo los expulsa del Partido Socialista. Ahí la carrera de mi abuelo no se acaba, porque él sigue trabajando para aconsejar sobre los acuerdos entre pues lo que sería después la Unión Europea, ¿no? Que era los acuerdos sobre el carbón. Trabaja con Schuman, con otra gente así, es decir, su preocupación es siempre seguir adelante, ¿no? Crear un futuro para los demás, más que para él. Bueno, y mi padre pues sigue en México y allí tiene una vida donde se integra a la vida mexicana, tal vez más que la mayor parte de los exiliados de México, que quedan viviendo entre españoles, los catalanes con los catalanes, los vascos con los vascos. Todos tienen sus clubes, sus restaurantes, se reúnen todos los días, se casan entre ellos, no se mezclan. En cambio, mi padre tiene su vida un poco más aparte. ¿Y qué decir? Bueno, para terminar, porque estoy tardando ya mucho. Mira, coordinación. Bueno, yo personalmente, que soy hija y nieta de exiliado, que vengo de familias exiliadas porque mi abuela era rusa, pero que era de origen polaco, que luego se volvió ucraniana, que luego se volvió rusa, que luego se volvió otra vez ucraniana. La familia americana se fueron por motivos religiosos mucho antes, claro, en 1600 y pico. Es decir, hay una acumulación de exilios, pero yo el exilio lo siento más, es más como los demás nos miran, más que como yo me siento. Yo me siento un habitante internacional y muy a gusto en casi cualquier país del mundo, pero como digo, es un exilio un poco especial y no es el más habitual, que es lo que tu familia vivió. De ese exilio conozco gente que, por ejemplo, las madres trataban de encontrar al padre durante 14 años o 15 años, estando en el mismo país, o que ella se había quedado en España y le decían, no, tu marido ya te ha puesto cuernos, olvídate de él. Y en realidad no, es que simplemente no podían comunicar. Para empezar, muchos eran analfabetos, entonces no sabían cómo comunicar. Y dependían de que alguien les escribiera una carta o que alguien se las leyera. ¿Y a quién puedes dar una carta así? Tienes que tener una gran confianza, ¿no? Entonces el exilio ha sido muy, muy difícil, pero
Y como decía Tomás, les agradezco que hablen del tema, pero en fin, cada uno hemos tenido exilios diferentes. Pero claro, siempre queda algo, es decir, hay tal vez la palabra sería una reivindicación del pasado de la familia, ¿no? O de las familias. Bueno. Bueno, muchas gracias, Carmen, y bienvenido al compañero que ha podido llegar ya. Os dejo con Juan Barceló, de la Asociación AGE. Todos los que estamos en la mesa somos gente joven. Sí, perdón. Somos gente joven porque nacimos después de aquellos 8 años de República. Ninguno nacimos en el periodo de la República. Y algunos mucho más tarde que aquel periodo. Pero somos la generación, la mayoría al menos, algunos al menos, que heredamos directa y personalmente la memoria de la República. Somos la generación nacida justo en los años de guerra o inmediatamente, que en casa teníamos la memoria de la República. Unos en el interior, otros en el exilio. Pero esa memoria estuvo viva mucho tiempo, mucho. Lo que pasa es que era la memoria de una república que había sido una explosión de libertad pública, de derechos civiles, de conquista de un mundo, de un espacio diferente y de un espacio de los trabajadores. No olvidemos, como dijo Luis Jiménez de Azúa en el pseudo preámbulo de la Constitución, sabido que lo acabó diciendo: esta es una Constitución de izquierdas. Eso fue la Constitución de la República. Claro que en aquel periodo había dos repúblicas. Una, la que se constituyó y defendió aquellos valores durante 8 años, y otra, la que gente más decimonónica, Leroux, otra gente así, pues pretendía montar al estilo francés una vieja república burguesa, que era la pretensión, al menos del Partido Radical, el partido de Leroux, mientras que alrededor se había creado un mundo de modernidad diferente. El de Azaña, Prieto, el de toda la gente, Jiménez de Azúa, Fernando de los Ríos, toda la gente que estaba buscando ya algo diferente y nuevo. Eso fue la República. Y esa memoria nos llegaba personalmente a mi generación, a la generación de Carmen y mía, al menos. Bueno, y hay alguna persona más que veo aquí, Tomás, sí. Pero, ¿qué pasó? Que durante esos 8 años de República, pues no paró de recibir embates furibundos, salvajes, de al menos una institución importante llamada Iglesia Católica, cuyo objetivo era destruir esa república, y de los grandes poseedores de la tierra, los grandes y los pequeños, es decir, también aquellos ricos de pueblo, los agrarios, se decía entonces, que se oponían a cualquier cambio, sobre todo si era un cambio a favor del mundo del trabajo. Así que durante esos años, pues esa conciencia, 8 años son mucho tiempo, esa generación consiguió crear algo diferente, algo nuevo, algo que hasta entonces no se había ni siquiera planteado, porque la Primera República no tenía nada que ver con aquello, y el mundo federal tampoco. Era crear un mundo en el cual, antes que los valores de nación, patria, etcétera, estaban los valores de los derechos cívicos y sociales. Eso diferenció la Constitución de la Segunda República de cualquier otro intento que se hubiera hecho. Eso nos llegó a nosotros personalmente. Eso era el aire que respiramos en nuestras casas, tanto en el exilio como en el interior. En el interior lo que pasa es que después de 8 años, según los golpistas, los generales golpistas que dieron el golpe, y quiero dejar claro que el ejército no se levantó nunca contra la República, se levantó un grupo de gorilas golpistas que arrastraron a otra gente. Pero el ejército fue, en lo esencial, al menos en los altos mandos, durante aquellos años, leal a la República. Podía no gustarle, pero habían prometido y lo cumplieron en su mayoría. Fue un golpe de Estado, como hemos conocido luego, en Argentina, en Chile o en tantos lugares. Un simple golpe de Estado de un grupo de generales. Y según iban conquistando con esa gran ayuda que tuvieron en mercenarios, no discuto que había muchos voluntarios de la Falange, de los requetés, claro que eso es cierto, pero la tropa o era
tropa mercenaria, legión regulares, o era tropa invitada, el cuerpo de tropa voluntaria de Italia o la Legión Cóndor, o eran tropa de leva, de la cual recuerdo que un compañero que sí estuvo allí, estuvo combatiendo, me dijo, sí, claro, nos cogieron y nos metieron en el ejército y teníamos que avanzar contra las posiciones republicanas, con el oficial que no iba delante, iba detrás, con la pistola. Así que con ese sistema fueron rebajando el espacio de la República año tras año, durante 3 años, hasta liquidarla. A partir de la liquidación surgió un cambio profundo en aquella vitalidad que mostró toda aquella generación. Fue un desastre, fue un fracaso, efectivamente. Eso no se puede negar, un inmenso fracaso. ¿Y en qué se convirtió? En 2 cosas. En el interior, en el silencio, en el terror literalmente, en el miedo. La gente mayor, que veo que somos unos cuantos, lo recuerda muy bien, el terror. Las cárceles, las palizas, los fusilamientos, eso hasta el año 43 es la única norma. Después del año 43, pues más bien hay menos fusilamientos y más cárceles, más palizas, más silencio y más persecución de las ideas, de todo. Y unos medios, radios, todo, periódicos, únicamente con un solo mensaje, el que da la Falange y la Iglesia Católica. Pero quedó la otra parte, el exilio. Una buena parte de ese mundo que había creado todo aquello tuvo que salir. Salió de España. Salió de España, pero no pensaba que el fracaso fuese definitivo. ¿Quiénes eran los que salieron? Hay que decir que el nivel era muy alto. Eso también se ha ocultado muchos años, pero al llegar a los años 30, España tenía un nivel muy alto en la tecnología, en la ciencia, en la literatura. Bueno, voy a decir que en los 8 años de la República convivieron en España 5 personas que fueron premios Nobel, 2 de ciencias y 3 de literatura. Eso no era corriente, eso no ha vuelto a pasar nunca, ni sé si volverá a pasar alguna vez. Pero 5 premios Nobel, 2 de ciencia, 3 de literatura, convivían en aquel espacio. Ese era el nivel de España. Había ingenieros, había arquitectos, había científicos, había literatos, había humanistas y había juristas. Una escuela tan importante como para que don Luis Jiménez de Asúa, uno de los grandes penalistas del mundo en ese momento, era el único penalista no alemán citado en la literatura, en la bibliografía de consulta penalista alemana, que es la patria del derecho penal, la patria real. Así que el nivel era ese. Y esa es la gente que salió dispersa, esa más sindicalistas, más todo tipo de personas. Los 40.000 que entraron en Francia pensando que no sabían qué hacer, pues es sabido que pues, muchos fueron entregados por Vichy a Franco, volvieron y les habían dicho, no, se preocupen, vuelven ustedes que aquí no va a pasar nada al que no tenga delitos, las manos manchadas de sangre. Bueno, pues todos, ya se sabe que el que menos se chupó varios años militarizado, construyendo carreteras, pantanos o viaductos, etc. Eso fue el que menos. La inmensa mayoría, años de cárcel, años de prisión, palizas, una vez más, de la gente que volvió. Así que una gran cantidad, todo el mundo calcula que estuvo por encima de los 300.000 ciudadanos, no volvieron. No volvieron y pensaban, bueno, pero volveremos cuando acabe. Ahora hay la guerra en Europa, cuando acabe volveremos a una España democrática. Pasaba un año y otro y otro. Y el exilio es, bueno, volveremos mañana, pasado, el año que viene, un año y otro y otro. Y no ocurría eso, no ocurría. ¿Y quién es el exiliado? El exiliado es un tipo que al cabo de los años no es él, ha dejado de ser él. Es medio él nada más. La otra mitad no lo es. Se ha incorporado muchas veces a otra lengua, al francés, al ruso, al inglés, o en México o en otros países, en Argentina, etcétera. Ha seguido en castellano, pero se ha incorporado a otro mundo. Y claro, el exiliado lo primero que pasa es que salió de España con una mano delante y otra detrás. Nadie llevaba ni un duro. A tal manera que al llegar a México, a Francia, a Inglaterra, había que trabajar para comer. Así que todo el mundo se buscó lo que pudiese para trabajar. Afortunadamente se crearon grandes organizaciones desde el Partido Socialista, fundamentalmente o casi exclusivamente, para apoyar a los exiliados. Pero el exiliado al cabo del tiempo estaba trabajando.
En México les ofrecieron, es sencillo, ustedes quieren hacer carrera profesional, por ejemplo, ser catedrático de universidad, algo así, pues cojan la nacionalidad mexicana, porque México no admite doble nacionalidad. México o eres mexicano o no lo eres. Así que muy pocos lo cogieron, algunos sí. Aurora Arnaiz, por ejemplo, una catedrática de mucha categoría en la Universidad Nacional de México, Autónoma de México. Otra gente sí, pero muchos no. Se defendieron como pudieron. ¿Y qué pasa? Que la figura es la de un hombre extendido, una mujer extendida. Alguien que al cabo de los años es español o es mexicano. ¿Es ruso o es español? ¿Es francés o es español? Michel Caminó es uno de los grandes literatos en lengua francesa. Bueno, escribe en francés, es de Almería, pero escribe en francés porque ya al cabo de 20 años de vivir en Francia, pues, y siendo un buen literato, pues como tanta gente, dijo, usaré la lengua que aquí puedo llegar. Así que la persona deja de ser el mismo, ya no es. Y esa es la angustia del exiliado, que no sabe qué parte es francés, ruso, británico, norteamericano, mexicano, cubano, y qué parte es español. Porque todo exiliado dice, sí, yo soy español, nunca he dejado de serlo, nunca dejaré de serlo, porque yo viví todo aquello. Yo luché por esa España que era diferente, que iba a ser una república de libertades. Yo luché por eso y puse en ello toda mi vida. Así que mi vida es ese país. Que un emigrante cuando llega a Argentina se queda en Argentina para siempre, pues ya está, pero un exiliado no. Un exiliado ya no puede volver. Sí, de tal manera no puede volver a ser lo mismo. Así que ese exilio significaba la cesura, la ruptura de la personalidad. Para los que salieron niños, como los niños de Rusia, 3.000 niños, el hecho fue peor, porque nacieron y se criaron, les trató muy bien la Unión Soviética, les dio estudios, la mitad casi acabaron con titulación superior, siendo hijos de obreros o mineros de Asturias o de Euskadi. La mitad tenía título superior al final, médicos, ingenieros, hicieron grandes trabajos allí. Y al cabo de los años se vuelve. Al cabo de los años, cuando acabó la dictadura o antes de acabar, se volvía. Si era antes de acabar, era para incorporarte al silencio, porque la policía iba a buscarte a tu casa, te llamaban, te enviaban un papel que decía, preséntese en comisaría tal o en la Dirección General de Seguridad en tal hora de tal día, por motivos de su interés. Eso te ponían en el papel, por motivos de su interés. Y tú, perdonad el término, acojonado, podías elegir entre desaparecer o presentarte por motivos de tu interés, que es que no te fuesen a buscar con un coche patrulla, claro. Esa era la situación del que volvía, hasta que acabó la dictadura. Pero ¿qué pasó? Que acabó la dictadura 40 años después y volvió mucha gente, mucha. ¿A dónde volvieron? ¿A dónde? No era España, no era la España que ellos habían dejado. No tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Y pasó algo peor. Se estaba creando un pacto por el cual se aceptaba que los 40 años de dictadura eran legítimos. Eso se aceptó en la transición. Que esos 40 años tenían legitimidad. Que tenía legalidad, nadie puede dudarlo. Dictaban leyes, es evidente. ¿La legitimidad era la de la República o era la de Franco? Pues todos acordaron que era la de Franco. Así que se hizo un buen acuerdo que incluía una cláusula que era clave, el silencio. Aquel silencio de 40 años habrá de mantenerse otros 40. Esa es la condición para que puedan ustedes vivir tranquilamente sin que le vaya a buscar la policía en España. Y así hemos vivido. Así que yo quiero, para despedirme, pedir que primero se entienda que es preciso que haya dudas, porque la herencia que hemos recibido en el interior en este momento no viene del exilio. Se cayó a todo el que venía del exilio. Se le dijo, bueno, sí, te hacemos un homenaje, una foto junto a Jorge Guillén, del ministro de Cultura, magnífico, pero a los miles de exiliados que volvían y no eran Jorge Guillén o no eran nadie destacado, pues sí, no, vaya usted, siéntese por ahí, vaya a ver a su familia, a ver si le queda alguien. Y así quedó el exilio, silenciado y machacado. La herencia viva de la República vivió solo en el exilio y se perdió. La hemos perdido nosotros. Así que tenemos un gran trabajo, que es aquella memoria de la República que algunos recibimos personalmente en casa, esa
tiene que llegar a ser la memoria de todos, y no la memoria que nos regaló la dictadura, en la cual se decía que la República era un caos. ¿La República era un caos? El caos es lo que había habido antes, esa monarquía indigna y corrupta de Alfonso XIII, eso sí que era el caos, con un dictador, Primo de Rivera, asesinando en Barcelona a todos los sindicalistas. Eso era un caos. La dictadura era otro caos, un caos de exilios y de silencios y de cárceles. Y la democracia, bueno, está muy ordenada, pero nuestra memoria es la memoria. Una sociedad democrática crea, fabrica, tiene una memoria democrática. Y una sociedad autoritaria tiene, cree, mantiene, sostiene una memoria autoritaria. ¿Vamos a quedarnos con la memoria autoritaria heredada o vamos a construir nuestra memoria democrática de la República? Lo demás, muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, vamos a pasar a hacer un pequeño turno de palabras si queréis hacer alguna pregunta a los compañeros y compañeras. Y antes, simplemente recordaros dos cosas. El martes de la semana que viene a las 7, aquí en el Centro Cívico, presentamos el libro de Dolores Ibárruri, de La Pasionaria, de la biografía de Dolores, a cargo de Mario Amorós, el autor del libro, que además contaremos también con otra nieta, que es la nieta de Dolores Ibárruri, y estáis evidentemente invitados a participar. Y por otro, que tenéis al salir la mesa informativa y de material de las camaradas de la Juventud Comunista. Y Guillermo, si quieres tú pasar el micro. ¿Palabras? Bueno, yo tengo dos preguntas argumentadas. La primera es que, después de haber oído las intervenciones, que agradezco mucho y que aclaran una serie de cosas, pero no lo aclaran todo. El gobierno francés de la época, tal como se planteó, que era un gobierno del señor Daladier y compañía, ¿no?, que los franceses, que se ha descrito como los senegaleses y compañía, digamos, cómo recogían a los españoles vencidos, pues, claro, pasó por un Frente Popular y deshizo el Frente Popular después. O sea que, entonces, claro, todo eso tiene algo que ver. Tiene que ver que Francia no apoyó especialmente, digamos, un poco a lo que después tendría que tragarse, ¿no?, que fue la lucha de los nazis y tal, la lucha contra los nazis. Hay una cuestión que a mí me preocupa, y le preocupaba a mi suegro, que era comisario político, por cierto, y que es que, ¿por qué, digamos, un poco, hubo tal desorden, al final, tal desorganización en el acabamiento de la guerra? Una cosa muy tonta, es que, bueno, pues parece ser que, sabiendo cómo podían quedar las cosas, no había nada más que ocultar armas para hacer algo que después se hizo en Francia y lo hicieron los mismos españoles que tuvieron que salir de aquí, que es probablemente una guerra de guerrillas. No era la primera vez que había que hacer eso. Nadie se preocupó de eso. Y era una cosa, pues, parecía un poco evidente. La segunda cosa que a mí me preocupa, y con esto termino, y perdón por el rollo, es que a mí no me gusta hablar de la Tercera República, sino que, tal como se ha dicho últimamente, pero yo lo vengo pensando, ¿por qué, digamos, un poco, aquí no se busca, con todos los problemas que haya habido, que se han descrito, no las peleas, ¿por qué nosotros renunciamos a que la legitimidad es la legitimidad de la Segunda República? Los tiempos han cambiado, los países han cambiado, lo que se quiera, pero ahí hay que enganchar. Ahí no se puede jugar a la Tercera República como una cosa nueva, entre otras cosas, porque las repúblicas no únicamente son progresistas, o sea, que Estados Unidos es una república, o sea, no hay que, habrá que ver un poco qué tipo de república, y a nosotros nos interesaba un tipo de república, ¿no?, que terminó
digamos, un poco con un planteamiento avanzado. Esa continuidad que no se ha hecho, aquí se han mencionado, sí la han hecho en Cataluña. Cataluña, el Estado catalán, el planteamiento, digamos tal, cuando volvió a España, hem tornat, hemos vuelto, y en Euskadi también, porque en el resto hemos abandonado esa legitimidad. Y yo creo que es una cuestión que habrá que pensar. Y yo pues no tengo ninguna cosa más que decir, perdón, no sé tal, porque a mí con todos los perdones, y soy viejo, me interesa la memoria histórica únicamente para una cuestión, para no volver a repetir los errores, para saber, digamos, un poco qué se hizo bien, qué se hizo mal, y tendremos necesidad de ver las cosas lo más en profundidad posible para eso, para que la historia no se vuelva a repetir, como se decía en otro tiempo, ¿no? Y en peor manera que la que tuvimos. Muy bien. Sí, es una pregunta a Elena, que en el relato que has hecho de la peripecia de tu familia, yo creo que nos hemos quedado con el corazón encogido cuando el abuelo queda con en la frontera. No os he vuelto a decir nada, tal vez porque en esa situación de absoluta invalidez que estaba no pudo salir adelante. Que cuando puedas lo comentes. Pues lo dejaron. Yo vuelvo a la... para esto soy muy pedestre. Yo vivo muy pequeño pony, muy de microhistoria, ¿no? A mi abuelo lo dejaron en un lado en la cuneta y felizmente la Cruz Roja, eso se enteraron mucho tiempo después, casi un año después, porque ellas las metieron en el camión y acabaron en Brest. Después en Brest, en abril del 39, les ofrecen, Francia ya quería quitarse a los refugiados que pudieran volver, y ellas vuelven a Coruña, porque una parte de la familia era bastante de derechas, y vuelven por Hendaya a Coruña. Y de mi abuelo no sabían nada, y lo recoge la Cruz Roja, está muchos meses en un hospital, porque mi abuelo sí que era más mayor que mi abuela, tenía 60 y tantos, llevaba una operación de cadera, y al final vuelve, pero vuelve casi un año después. O sea que sobrevive es un decir, porque volvemos a los exilios. Yo creo que se parecen todos tanto, viendo lo que se está contando de la República. Yo no lo viví, de la salida de la Segunda República, como lo de Bosnia, como lo que está pasando en Siria, como lo que está pasando en Ucrania ahora. Son parecidísimos y no nos damos cuenta que la historia, efectivamente hay que saber historia, pero también hay que sentir, hay que intentar sentir, porque el conocimiento teórico de la historia está claro que hace que volvamos a repetirlo, porque hay muchos libros dicho y se vuelve a repetir una vez tras otra. Pero yo creo que si hiciéramos todos un ejercicio de empatía, de situarnos en el lugar de verdad, es decir, coger y cada día, ahora con esto que está pasando, por ejemplo, cerrar los ojos y decir, a ver, tengo media hora para salir de mi casa, media hora para salir de mi casa. ¿Qué cogería? Y yo sé que cuando salga, mi casa va a ser atacada, va a ser destruida. Yo creo que necesitaríamos sentir, estamos hablando del exilio, porque, por ejemplo, en ese exilio de mi madre, que era un exilio, no, tú has comentado antes que había un exilio más de lujo, es verdad, siempre habrá diferencias, porque son momentos distintos, personas distintas y lugares distintos. Volvemos a encontrar la importancia de las personas, de personas concretas que funcionan. Mi madre, por ejemplo, el recuerdo mayor que tiene en Brest es de Madame Philippe. O sea, ellas estaban abandonadas en un centro de estos de internamiento y había una mujer francesa que vivía enfrente del campo, que todos los días las veía pasar, y entonces esa mujer fue al campo y le dijo a Monsieur Montfort, que era el presidente del campo, le dijo, mire, hay una mujer mayor que veo que está pasándolo muy mal, me la quiero llevar a mi casa. Entonces, yo el recuerdo que tengo de los exilios que conozco por mis padres es la importancia de las personas, de determinadas personas en las ayudas. Porque está claro que cuando tú preguntabas por qué se organizó tan mal en la República, yo creo que como una vez le oí decir a Preston en una conferencia que decía,
Señores, cuando cae la estructura, en 3 días nos convertimos en salvajes todos, todos. Y la estructura cae en 2 días. Mira, en Ucrania, ¿qué pasó? No van a entrar y de repente cae la estructura y todos es sálvese quien pueda. Y la única salvación está, en vez de en ser individualistas, como nos están enseñando a ser la sociedad esta de consumo, de juega tú solo, compra, viaja, hedonismo total, no nos damos cuenta que lo único que nos podrá salvar alguna vez, si desgraciadamente nos toca de verdad vivir un exilio, es los demás, las demás personas. Entonces, por mucho que estudiemos historia teóricamente, si no somos capaces de sentir lo que sintieron esas personas, volverá a repetirse, como se está repitiendo periódicamente, porque somos animales, no hay bastante maravillosos por un lado, porque no hay más que ver lo que hacía tu abuelo, por ejemplo, que eran personas que adelantaron la medicina, los investigadores, la nanotecnología, es maravilloso. Y a la vez somos maravillosamente estúpidos, porque seguimos repitiendo. Entonces, si lo que me preguntabas, mi abuelo sobrevivió, pero tuberculoso, murió poco después y encima totalmente con un exilio interior absoluto, personal y de la gente que le rodeaba. Pero creo que ha faltado un poco la visión, ¿no? Yo entiendo que, lo comentaba Carmen, más de 500.000 aproximadamente de exiliados por la guerra civil. Pero algunos se quedaron, incluso otros volvieron, ¿no? La visión de quien se quedó o evidentemente los que se fueron porque si no hubieran sido asesinados en su gran mayoría, ¿no? Esa visión de los compañeros, compañeras, camaradas que se quedaron aquí o que vivieron esos 40 años de dictadura. Yo creo que en este pueblo hay muchos ejemplos de lo que fueron esos 40 años. Los conocemos a los mayores, algunos ya no están, otros sí, como Julián López, o en su momento otros como Jovino, y tantos camaradas del partido que fueron incluso represaliados durante el franquismo, que fueron incluso detenidos y llevados a la cárcel. Y esa visión de toda esa gente que pasó esos 40 años de dictadura. Y la pregunta también, porque como yo no tengo familia de exiliados, pero sí que tengo, si lo sabéis, cómo pudo ser la vida de esas familias que sí que estaban en el exilio, pero que una parte de ellas estaba en España y otra parte estaba en el exilio. Yo supongo que habría casos como ese y cómo se vivió. Si os parece, vuelvo a hacer la ronda y podéis hacer una conclusión de un par de minutos cada uno y cerramos. Bueno, de nuevo, cada exilio es una historia, ¿no? Una parte de mi familia ganó la guerra y son muy ricos, son los entrecanales. Y otra parte perdimos la guerra y somos muy pobres. Y lógicamente la única característica de mi familia es que el patrimonio familiar no lo robaron otros, sino que lo adquirió la parte de la familia, con lo cual, por ejemplo, la casa de Villimer, donde se reunían de siempre la familia, sigue siendo de la familia, pero de la rama que ganó la guerra, ¿no? En mi casa, además, hubo una gran solidaridad, porque cuando le sacaron a mi madre de las Rosas, el marido de mi tía, entre canales, le ofreció adoptarla como hija siempre y cuando renunciara a sus ideas políticas y a su partido. Y ella, evidentemente, dijo que no. Y bueno, pues se fue a Valencia y le sacaron de Valencia por la acción de Pablo de Azcárate, por el embajador. Por lo tanto, de nuevo en esto hemos tenido suerte y somos un caso. Hay otros casos en que son terribles y bueno, yo creo que es momento de rendir homenaje, por ejemplo, a Almudena Grande, que lo ha descrito tan bien en sus novelas con palabras que
bueno, ella sí que sabe escribir. Y uso el presente porque para mí sigue estando aquí, ¿no? Un comentario final sobre un tema de actualidad que se ha planteado, ¿no? La transición, la memoria. Yo me acuerdo de un debate entre Ángel Gabilondo y Pablo Iglesias, donde Ángel Gabilondo le dijo: mira, hemos hecho lo que hemos podido. Y algunas cosas hemos hecho bien y otras cosas hemos hecho mal. Yo me acosté republicano y me levanté monárquico de un día para otro, y os puedo asegurar que fue un pequeño trauma, sobre todo cuando los compañeros de la universidad me recibieron cantando eso de banderita, tú eres roja, etcétera. En fin. Pero yo entiendo que cuando no se tiene los medios de su política, se tiene la política de sus medios, y yo entiendo que se haya pactado. Yo no reprocho a la transición como se hizo. Mi reproche, mi dolor, mi grito, es que después de la transición hemos tenido décadas de gobiernos progresistas con mayoría absoluta. Y es verdad que alguno ha sido valiente, no todos son iguales, alguno ha sido valiente, estoy pensando en Zapatero con la ley homosexual o con la retirada de las fuerzas de Irak, alguno ha sido valiente, pero eso es lo que me duele. Yo entiendo como economista que en los temas que cuestan dinero hay que ser extremadamente prudente, que no hay más cera que la que arde y tal. En lo que tiene coste presupuestario, decía Tierno Galván, hay que ser muy prudente. En lo que no tiene coste presupuestario hay que ser muy radical, si eres progresista. Y mi reproche es ese, mi reproche es que en temas de memoria, incluso, por ejemplo, de memoria amplia, yo no tendría ningún problema si se hubiera habido una política que en todos los pueblos hubiera habido, como hay en Francia, monumentos en donde todos los muertos de la guerra civil de un bando y de otro estuvieran ahí reconocidos en pie de igualdad y en la entrada del pueblo, un monumento con la lista de todos los hijos del pueblo. No me habría planteado ningún problema. Yo no estoy pidiendo algo especial, estoy pidiendo que podamos enterrar a nuestros muertos y estoy pidiendo que podamos simplemente recordarlo a todos. Y es verdad que en nuestro bando, el bando de la República, pues también hubo cosas que en fin, que fueron duras y tal. Por eso, lo que pedimos es simplemente esto. El no olvidarlos para que podamos, además de no repetir los errores del pasado, para que podamos vivir en paz con nosotros mismos. Luego nos queda un tema que habéis planteado y que es mucho más allá y que eso es irrecuperable, y es la ruptura en el mundo de la ciencia, en el mundo de la poesía, en el mundo de la literatura, en el mundo de la investigación, lo que hemos perdido con todo esto. Felizmente, una parte de esto lo ganaron otros países. Estoy pensando en México, en Estados Unidos, en Francia, en la Unión Soviética. No deja de ser una pérdida tremenda, y lo de los 5 premios Nobel me parece un buen tal. Eso nos obliga a trabajar más, a trabajar mejor, para ser, en la medida posible, dignos de lo que nos han dejado esta generación perdida. Bueno, yo no mucho más que decir. Vamos a ver, tenía aquí un poco, hablando del exilio, estaba el exilio de gente que se iba fuera y después los exilios interiores, porque, por ejemplo, en el caso de mi familia, yo vuelvo al mundo pequeño porque es el que controlo más, el que entiendo más. Mi padre no se exilió, pero se exilió interiormente, y eso lo hemos vivido los hijos, los silencios. Yo he vivido los silencios, el escuchar la radio España Independiente que oía por la noche, ver que estaba, bueno. Pero mi padre, por ejemplo, es curioso, ahora que lo estaba pensando, él quería exiliarse, ¿me explico? O sea, que es un caso atípico, quizá no es el exiliado que quiere volver. Mi padre se quería ir de España, en los años 50 o así, porque España se convirtió después de la República en algo gris. Además, mi madre lo describe muy bien, dice, no había color, es verdad, era gris. Entonces mi padre, como tenía ya 4 hijos, decidió que quería que sus hijos vivieran en libertad.
Entonces mandó una instancia a la UNESCO para ser traductor médico y los seleccionaron a 2 médicos, entonces él fue todo contento a Madrid y dice, es la primera vez que me arrepiento de haber dicho la verdad, porque resulta que solo quedaron 2, le hacen una entrevista en Madrid y le pregunta el señor Rigolot, le dice, tenemos la carta, le pregunta por qué quiere irse a trabajar a Suiza. Y entonces mi padre, en vez de argumentar que quería pues colaborar con la medicina para traducir, es decir, hacer un discurso teórico comme il faut, le dice, mire, le voy a decir la verdad, quiero que mis hijos se eduquen en libertad. Y entonces Rigolot le contesta que lo siente muchísimo, pero que su organismo no puede tomar decisiones con carácter político y tal. Y entonces ahí mi padre siempre dice que se arrepintió. Es decir, que en mi familia estaban los exiliados obligados y después el que se quería ir, que no se pudo ir, y se quedó en ese exilio, que sí que es cierto. Yo la conclusión que saco es, saliendo un poco de la época de la República tal, que no hay manera, algo estamos haciendo mal como especie para no aprender de esto, que es que a mí me desazona muchísimo el que se repita la destrucción, con lo que cuesta construir, con lo que cuesta investigar, con lo que cuesta y lo fácil que es destruir cuando se hace un movimiento así de masas de personas, y el dolor indescriptible, que yo creo que tendríamos que cada día hacer un ejercicio de compartir una parte de ese dolor para ser mucho más de verdad empáticos, no solo con la palabra. Bueno, quería decir que hemos omitido una parte importante que era también los exiliados que después de ser exiliados en Francia se fueron a los campos de concentración y que muchos no sobrevivieron, tanto mujeres como hombres, porque se habla mucho de Mauthausen, pero también estaba... Sachsenhausen. Sí, y otro, en fin, habían varios. Y Maxau también. Y luego el hecho que el exilio es relacionado con la memoria. En Francia, por ejemplo, estamos muy implicados, hay una serie de asociaciones y tratamos de recuperar la memoria de los exiliados. Y una lucha actual muy que parece aberrante que hay que hacerla, es que los campos de concentración que había en Francia, ahora los llaman campos de internamiento, como si hubieran estado en un pequeño internado esperando que pase el tiempo, ¿no? Y han hecho un museo que se llama el Museo de Rivesaltes, que entre otras cosas, primero ponen la fecha del final de la guerra mal, lo ponen en febrero, es decir, cuando dimitió Azaña, y luego hay fotos de los campos y se ve a las mujeres cosiendo, y el comentario que pone bajo la foto es: el trabajo le da a uno libertad. Dice, no es posible. Pero en fin, es para decir la falta de sensibilidad a veces en los países de acogimiento. Tampoco hemos hablado de otro exilio, que es el exilio económico que vino después de la guerra, que era mucha gente que por ser republicanos no podían tener trabajo y que tuvieron que salir. Y esa gente sufrió mucho racismo, no hay otra palabra. En Francia estaban muy bien para limpiar y para planchar y para todo lo demás, pero no las consideraban como gente o como iguales o como gente que potencialmente podían participar en la vida de Francia, ¿no? Y muchos de los exiliados, yo en particular, no me había dado cuenta hasta un tiempo después de que en realidad eran exilios políticos. No era simplemente porque no había trabajo en España. Entonces, esos son otros temas que no hemos abierto. Y un poco respondiendo a su comentario, la pregunta. Obviamente yo no puedo contestar por las posiciones que se han tomado políticamente en España, porque no las conozco.
soy extranjera, pero lo que sí puedo decir es en cuanto a mi abuelo, cuando se hizo, por ejemplo, lo del Valle de Arán, él estaba en contra, porque sabía que iban a su muerte y consideraba que ya habían habido bastantes muertes. Su lucha siguió a nivel de la legislación de Naciones Unidas y de hecho, como he dicho en otras ocasiones, su muerte coincidió con el reconocimiento de España, de la España franquista. Pero él consideraba que había que tener otra forma de negociar y de hacer reconocer España, y que el único medio era pues la presión internacional, y desafortunadamente no funcionó. En cuanto a la legalidad de una tercera república, pues yo creo que está ligado con eso. Está ligado de que en vez de ser segunda república, ilegalizar todo lo que siguió a la segunda república, para alguien que vivió en España, yo me imagino, y que sufrió 40 años de franquismo, sería un horror, pero de facto estaban allí. Entonces, ¿qué se hace? Ese es uno de los temas, y efectivamente a nivel de un pequeño detalle que es la residencia de estudiantes, cuando dicen en Burgos en 38 decidieron que la residencia de estudiantes ya se terminaba. No, efectivamente, Madrid todavía era republicana y siguió hasta el 39, entonces, ¿en qué quedamos? Eso es la responsabilidad, la ética de cada gobierno, o no de cada gobierno, del país, porque no se puede cambiar cada vez que cambia el gobierno. Es decir, hay un momento que hay que decidir quiénes somos y qué hacemos. Y bueno, pasaron 40 años y todavía no han decidido. Así que por eso a lo mejor es más fácil casi llegar a la tercera que reconocer que toda la parte de Franco era ilegítimo. No sé, lo dejo abierto. En cuanto a la legitimidad o no, es un tema importante, pero quisiera decir que yo no quiero discutir sobre la transición, si fue mejor, peor. Eso ya pasó y es un hecho. Olvidémoslo porque es un hecho. Lo que hablo es de nuestra memoria hoy, es de lo que quiero hablar. Y de nuestra memoria hoy voy a poner un ejemplo. Yo vengo aquí en nombre de una asociación, la Asociación del Archivo de la Guerra y el Exilio, que llevamos 30 años dedicados a reunir toda la documentación dispersa por el mundo para tenerla en un archivo, el Archivo Nacional de Cataluña, donde se recoge todo. Tenemos algunas decenas de miles de documentos recogidos, porque no se pierda esa memoria, que a lo mejor pasa esta cosa tan triste, que moría el abuelo en Burdeos o en Inglaterra o en México, y el nieto decía, va, papeles del abuelo, tú, tira, esto no vale para nada, a la basura. Y la labor nuestra ha sido, no, eso sí vale mucho, eso vale muchísimo, ese papel, esos 4 documentos, la foto cuando estaba en una reunión que no sé dónde, eso hay que guardar. Esa memoria hecha archivos es fundamental. Pero la otra memoria, la que construimos cada día, es de la que quiero hablar también. En la asociación hemos defendido hasta el fondo la memoria de los guerrilleros que lucharon contra la dictadura, con las armas, durante años. Hasta el final hasta los años 60 siguió habiendo guerrilleros en el monte y en la ciudad luchando con armas contra la dictadura. Y hemos defendido esa memoria. Y la hemos defendido en el Parlamento, en todas partes, y hemos negociado con el gobierno de entonces. El gobierno era el anterior a Zapatero, por cierto, que era difícil, era muy difícil. Pero les dijimos lo siguiente: todos los maquisards que lucharon en Francia contra el fascismo, al acabar se les ofreció integrarse en el ejército o seguir su vida civil. Casi todos siguieron su vida civil. Algunos, como el coronel Rontangui, fue diferente, pero la mayoría su vida civil. Pero se les dio la siguiente prerrogativa: es siempre
que un policía, un gendarme, se encuentre un maquisard y le pregunte algo, tiene que cuadrarse y saludar. Ojo. Y eso se lo dijimos al gobierno de España, le dijimos, nosotros creemos que cuando un guardia civil se encuentre a un guerrillero, tiene que cuadrarse y saludar. Porque ese es el que atrajo, el que defendió la democracia. Y por lo tanto tiene la obligación de cuadrarse y saludar. Obviamente nos dieron una patada en el trasero y no, conseguimos muchas cosas, muchas. O sea, lo único, no se pudo conseguir el reconocimiento jurídico de los guerrilleros como militares de la República. Y cuando, me acuerdo que yo personalmente le pregunté a un parlamentario que era favorable, que quién se oponía en realidad, me dijo, hombre, ¿quién se va a oponer? Un cierto instituto armado, que ha dicho que no, y no. Eso fue lo que pasó, pero la memoria se construye así. Y siguiendo con lo que decía también Tomás, debo añadir que la memoria se construye día a día, y que la memoria, una vez que se provocó ese silencio de muerte y que el exilio no se podía comunicar con el interior nada, al interior no llegaba absolutamente nada de los logros que se hacían del pensamiento científico, jurídico, de los trabajos como de todo tipo, no llegó nunca nada, más que clandestinamente, teníamos que traerlo a escondidas, bueno, era ridículo y tenía una difusión mínima. Así que la memoria de la República que se creó, se construyó, la construyó la dictadura. Y la construyó con unos lugares comunes ridículos, falsos, mentira. Todas esas ideas que ahora quedan, quieras o no, quedan en la cabeza de la inmensa mayoría de la ciudadanía española, son falsas. Las inventó la dictadura. Las inventó la dictadura contra lo que fue la memoria real de la República. Así que nuestra labor es que esa memoria se construya creando una memoria democrática, porque mientras tanto, si no, tendremos una memoria autoritaria. ¿Queremos tener una memoria autoritaria? ¿Queremos ser una sociedad democrática? Pues creemos, fabriquemos, construyamos la memoria democrática. Y la legitimidad es la legitimidad. Y solamente decir, no, solo dos cosas sencillas. Dos poetas del exilio, Manolo Alto Aguirre, en México. Solo sé que estoy en mí y nunca sabré quién soy. Tampoco sé a dónde voy ni hasta cuándo estaré aquí. Esa es la conciencia del exilio. Solo sé que estoy en mí y nunca sabré quién soy. Tampoco sé a dónde voy ni hasta cuándo estaré aquí. Y otro poeta del exilio, Pedro Garfias, decía, España que perdimos, no nos pierdas. Guárdanos en tu frente derrumbada. Conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga. Eso es nuestra memoria. Suposo que tothom seu sabedors de que el dia 14 de maig hi ha una consulta estatal sobre monarquia o república. Hi ha un munt de llocs en la web que podeu entrar simplement mirant consulta estatal, monarquia i república, veureu els llocs on se pot votar. Aquí en segon em sembla que no n'hi ha, pues sols sí. Així que sí que us demanaria que participeu, que busqueu una taula de votació, que feu aquest esforç, per favor, i el dia 14, des de les 10 del matí fins a les 3 de l'esprà, si més no, poder-se arrimar i depositar el vostre vot. No res, gràcies. Gràcies, company.